Nadie les dijo que la casa tenía reglas. Nadie les advirtió de que algunas luces no estaban ahí para iluminar, sino para vigilar. El anuncio solo decía: casa amplia, reformada, ideal para familias, precio urgente. Lo que no decía es que en esa casa ya habían vivido otras personas, y ninguna de ellas volvió a encender la luz. La casa estaba situada al final de una carretera secundaria, demasiado lejos del pueblo como para que alguien pasara por allí por casualidad. No había vecinos cerca, solo árboles altos y viejos que parecían inclinarse hacia la vivienda, como si la observaran desde siempre. Laura sintió esa incomodidad nada más bajar del coche, una presión extraña en el pecho, como si el aire fuera más denso allí. El agente inmobiliario hablaba sin parar, enumerando reformas, metros cuadrados y ventajas que a ninguno de los dos le importaban realmente. Marcos asentía distraído mientras descargaba cajas, pero Laura no podía dejar de mirar las ventanas. Todas estaban perfectamente alineadas, demasiado perfectas, como ojos abiertos. Al entrar, lo primero que notaron fue la luz. No era cálida, no era acogedora, era blanca, fría, casi clínica. Cada pasillo tenía varias bombillas encendidas incluso a plena luz del día. ¿No se pueden apagar?, preguntó Laura, señalando un interruptor. El agente dudó apenas un segundo. Mejor no, respondió. La instalación es antigua, a veces falla. Fue una respuesta demasiado rápida. Mientras colocaban las cajas, Laura empezó a darse cuenta de algo inquietante. Ninguna habitación quedaba completamente a oscuras, incluso con las cortinas cerradas. Siempre había alguna luz encendida en algún punto del techo, como si la casa se negara a quedarse a oscuras. La primera noche intentaron dormir. No lo lograron. Cada vez que Laura cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien estaba de pie en el pasillo, observando. Marcos también lo notó, aunque no lo dijo en voz alta. A las 2 de la madrugada, escuchó un sonido seco. Clic. Una de las luces del pasillo se había apagado. No parpadeó, no falló. Se apagó como si alguien hubiera pulsado el interruptor. ¿La has tocado tú?, susurró Laura. No, respondió Marcos, ya levantándose. Voy a encenderla. Laura lo vio salir de la habitación. Lo siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió en el pasillo. Pasaron 10 segundos, 20. Entonces escuchó el grito. No fue largo, no fue desesperado. Fue un grito de sorpresa, seguido de silencio absoluto. Laura salió corriendo. El pasillo estaba iluminado de nuevo. La luz que se había apagado estaba encendida, fija, sin parpadeos. Marcos no estaba. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, no había sangre, solo su móvil en el suelo, con la linterna encendida apuntando hacia la pared. Cuando la policía llegó horas después, hablaron de abandono voluntario, de estrés, de una posible discusión previa. Laura no escuchaba, porque mientras los agentes hablaban, ella lo oyó. Un sonido bajo, un zumbido eléctrico, como cables antiguos cargándose. Y entonces, muy despacio, todas las luces de la casa aumentaron su intensidad al mismo tiempo. Desde algún lugar dentro de las paredes, una voz apenas audible susurró: «No apagues». Laura llevaba 3 noches sin dormir bien. No por ruidos, no por sombras, sino por una sensación constante de que la casa estaba demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Decidió hacer lo único lógico: investigar el pasado del lugar.
En el archivo municipal apenas encontró información. Reformas, cambios de propietario, alquileres cortos. Nada extraño, hasta que apareció un nombre repetido varias veces. Marcos Vidal. El mismo nombre del antiguo dueño. El mismo que figuraba como desaparecido hacía años. Laura pidió el informe completo. No había fotos del cuerpo, no había autopsia, porque nunca apareció. El caso se cerró como abandono voluntario. Pero algo no cuadraba. Marcos había denunciado semanas antes a su propio hermano por amenazas. Había llamado varias veces a la policía por ruidos dentro de la casa cuando estaba solo y había escrito una frase en su última declaración: «Si me pasa algo, no busquen fuera. Está aquí». Laura volvió a la casa esa misma tarde. Por primera vez entró sin encender las luces. El interior olía a humedad antigua, como si hubiera estado cerrado durante años, aunque ella llevaba allí semanas. En el suelo del salón, al levantar una alfombra, encontró algo que nadie había mencionado en los informes. Una mancha oscura, vieja, imposible de limpiar del todo. No parecía reciente, pero tampoco parecía normal. Laura entendió entonces algo inquietante. No estaba viviendo en una casa embrujada. Estaba viviendo en una escena de un crimen que nunca se resolvió. Y alguien, o algo, se había asegurado de que así siguiera. Laura no levantó la alfombra del todo. No hizo falta. El olor ya lo decía todo. No era humedad, era algo metálico, viejo, como sangre seca que nunca terminó de desaparecer. Se incorporó lentamente, con una presión incómoda en el pecho. La casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, como si hubiera notado que ella había entendido algo que no debía. Esa noche no se fue a dormir. Se sentó en el salón con el portátil encendido, revisando una y otra vez el expediente de Marcos Vidal. Cuanto más leía, más detalles aparecían entre líneas. Vecinos que cambiaron su declaración. Un agente que pidió traslado pocos días después. Un informe de inspección de la vivienda, nunca realizado. A las 0:12:11, algo crujió en la cocina. Laura levantó la cabeza de golpe. No fue un golpe, no fue un ruido fuerte, fue el sonido de alguien caminando, descalzo. «¿Hola?», dijo, sin reconocerse la voz. El pasillo parecía más largo de costumbre, las paredes más estrechas. Al fondo, la puerta de la cocina estaba abierta, aunque ella la había cerrado antes. En el suelo, cerca del fregadero, había marcas. No huellas completas, arrastres. Como si alguien hubiera sido empujado o tirado. Laura retrocedió un paso. Entonces la luz parpadeó. Y durante apenas un segundo, vio algo reflejado en el cristal del microondas. Un hombre detrás de ella, con la cara amoratada, la boca abierta, como intentando gritar sin sonido. Laura se giró de golpe. No había nadie, pero el suelo estaba frío, demasiado frío para una casa cerrada. Corrió al baño y vomitó. Cuando levantó la cabeza, el espejo estaba empañado, salvo por una zona limpia justo a la altura de los ojos. Allí, trazado con un dedo invisible, había un mensaje corto: «Aquí». Laura empezó a temblar. Volvió al salón y levantó la alfombra del todo. Debajo no solo estaba la mancha, había una grieta irregular en el suelo, mal sellada,
como una reparación apresurada. Al tocarla, el material cedió ligeramente. La casa no estaba mostrando recuerdos. Estaba señalando el lugar exacto donde terminó todo. Y Laura entendió algo peor que el miedo. El crimen no había terminado con Marcos. Solo estaba esperando a que alguien lo mirara de frente. Laura no llamó a la policía. No porque no quisiera, sino porque supo que no serviría de nada. La casa no quería testigos. Quería que alguien terminara lo que había empezado. Con un martillo que encontró en el trastero, comenzó a golpear el suelo. Cada impacto resonaba demasiado fuerte, como si la casa amplificara el sonido para asegurarse de que no hubiera marcha atrás. Al tercer golpe, el material cedió. Debajo no había tierra, había plástico. Lo retiró con las manos, respirando con dificultad, y entonces lo vio. Un brazo, momificado, oscuro, retorcido en una posición imposible. Laura gritó, pero el sonido se apagó en seco, como si alguien hubiera cerrado el aire a su alrededor. La casa estaba completamente en silencio. Siguió retirando capas, llorando, temblando, hasta que el cuerpo quedó a la vista, no entero, mal colocado, oculto con prisa. Marcos Vidal no había desaparecido, había sido enterrado allí mismo. Detrás de ella, el suelo crujió. «Sabías que acabarías encontrándolo», dijo una voz. Laura se giró lentamente. El hombre estaba allí, apoyado en el marco del salón de la puerta. No era un fantasma translúcido, ni una sombra difusa. Era real, más viejo, más delgado, pero real. «Tú», susurró ella, «tú eras el inspector». El hombre sonrió. «Yo cerré el caso», respondió, «y tú aceptaste vivir sobre él». Laura retrocedió, pero el martillo cayó de sus manos. «No sabía que estaba aquí», mintió. El inspector negó despacio. «Lo sabías. Todos los que viven aquí lo saben, en algún nivel. Por eso se van. Por eso nadie dura más de unos meses». Se acercó un paso, pero tú decidiste mirar. La casa empezó a crujir entera, como si respirara con dificultad. «¿Por qué?», preguntó Laura. «¿Por qué ahora?». El hombre miró el cuerpo. «Porque alguien tiene que quedarse», dijo. Y Marcos ya cumplió su parte. Laura entendió demasiado tarde. El suelo vibró con fuerza, las luces estallaron, el polvo lo cubrió todo. Cuando los vecinos llamaron días después por el olor, la policía encontró la casa sellada desde dentro. 2 cuerpos bajo el suelo. Y en la pared del salón, escrito con sangre seca, una última frase. «El crimen nunca duerme. Solo espera». Si crees que algunos crímenes nunca terminan, suscríbete.